Hola. Antes de empezar a ver este vídeo vais a necesitar unas gafitas como estas, de rojo azul. ¿Veis qué bien? ¿Preparados? Vamos allá. Para entender cómo funciona la visión en 3 dimensiones, tenemos que fijarnos en la posición de los dos ojos. En los animales depredadores, como este gato, los dos ojos miran hacia adelante, en paralelo. Esto, además de que da una sensación de intimidación, proporciona al animal una visión en 3 dimensiones, en profundidad, porque cada ojo proporciona una imagen ligeramente desplazada respecto a la otra y el cerebro las funde las dos, originando una sola y calculando la distancia que les separa de la presa. En cambio, los animales que suelen ser presas tienen los ojos a los lados de la cabeza. Esto les permite tener un más amplio campo de visión para detectar posibles depredadores, pero a costa de tener una peor percepción de la profundidad. Está claro que para ver en 3 dimensiones necesitamos los dos ojos. ¿Qué pasaría si nos faltara uno? Pues que de esta manera solo tendríamos una imagen y perderíamos la sensación de profundidad. No podríamos calcular a qué distancia están los distintos objetos o qué tamaño tienen. Dos ojos, dos imágenes. Si queremos crear imágenes o fotografías en 3 dimensiones, tenemos que imitar el funcionamiento de nuestros ojos y proporcionar una imagen ligeramente distinta para cada uno, para que luego el cerebro las funda y nos proporcione esa sensación de profundidad. Luego, las gafas en 3 dimensiones de realidad virtual, como estas de aquí, reproducen en una pantalla la imagen por duplicado. Se coloca aquí dentro la pantalla o el reproductor y por dentro cada una de las lentes nos va a proporcionar a cada ojo la imagen que necesitamos. Pero hay un método más barato y menos aparatoso que este para generar imágenes 3D, como el que enseño en clase a mis alumnos. Empezamos recortando la plantilla por la línea de puntos. Luego pegamos el celofán rojo en el ojo izquierdo y el celofán azul en el ojo derecho. Este sistema, llamado anaglifo, combina las dos imágenes en una sola, pero codificadas en tonos rojos y azules. Luego los filtros de las gafas determinan qué imagen verá cada ojo, logrando el efecto tridimensional. Pero bueno, si no somos muy hábiles, siempre podemos comprar algún modelo de los que se venden en internet. A continuación tomamos las dos fotografías, la izquierda y la derecha, moviendo la cámara solamente unos centímetros, imitando la separación de los ojos. Podemos hacerlo de varias maneras, pero con un móvil o una tableta será suficiente. Hay aplicaciones que nos ayudan a tomar las imágenes y luego las mezcla formando el anaglifo. Eso sí, es conveniente comprobar el resultado con las gafas puestas. ¿Y una persona daltónica podría ver en 3 dimensiones con el sistema anaglifo? Bueno, pues el daltonismo consiste en que la persona no puede distinguir determinados colores, pero cada ojo ve una imagen distinta simplemente porque ha cambiado el ángulo. Así que unas gafas de estas, lo que hace cada filtro de color es determinar qué imagen ve cada uno de los dos ojos. Así que sí, una persona daltónica puede ver en 3 dimensiones aunque utilice un sistema como este. Bien, y por último, ¿cómo podríamos hacer un vídeo en 3D? La verdad es que grabar imágenes en movimiento o hacer fotos de objetos que se están moviendo requiere al menos 2 cámaras simultáneas en paralelo funcionando a la vez, o una cámara especial como la que he utilizado yo, que tenga 2 lentes y nos grabe las imágenes por separado. La diferencia entre las 2 imágenes obtenidas solo puede ser el ángulo desde el que se ha tomado. Cualquier otra diferencia de luminosidad, color, altura, tamaño o movimiento, en lugar de efecto 3D, nos producirá efecto mareo. Ahora os enseño varios ejemplos que he grabado con una cámara de este tipo. En conclusión, tener 2 ojos nos permite ver en 3 dimensiones. Podemos calcular las distancias, averiguar el tamaño de los objetos e incluso distinguir la forma para no confundir una pelota con un plato. Espero que hayáis disfrutado viendo y aprendiendo a hacer imágenes en 3 dimensiones. Hasta otra. ¡Hop!